recuerdo, empezamos a hablar, o estábamos con el tema del sufrimiento, y empezamos a hablar acerca de compartir las cargas. Y veíamos lo importante que es que como cristianos nosotros comprendamos que este deber o este hecho, hermano, de compartir las cargas hace mucho más ligera a la persona que está sufriendo el momento por el cual está viviendo. Y hablábamos de 3 principios. Voy a hacer un repaso así rápido acerca de cómo nosotros podemos brindar un alivio al sufrimiento físico desde una perspectiva bíblica. Y dijimos que existían 3 principios, hablamos de 2. Hablamos del amor como la postura nuestra como cristianos, hablamos de la proximidad moral y dijimos que íbamos a tratar la última, que ya no la tratamos en ese día, que era la prioridad de la necesidad. Y entonces hablábamos ¿se recuerdan cuando hablábamos del principio número 1, que el amor debe de ser la postura nuestra como cristianos? Hablábamos del buen samaritano, ¿se acuerdan? De este asunto, de lo que el Señor nos enseña a través de esta parábola del buen samaritano. Y en pocas palabras, la idea principal del Señor al enseñar en Lucas 10 acerca de la historia de este hombre era: ve y haz tú lo mismo. Prácticamente esa es la enseñanza central de Jesús en la parábola. Ve tú y haz lo mismo. Y entonces veíamos cómo el amor al prójimo no solamente es una cuestión que se circunscribe a un sentimiento noble o una buena intención, sino que es algo práctico. Y veíamos cómo muchas veces en el caso de los judíos, cuando uno le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? O sea, porque para ellos su entendimiento de prójimo era muy limitado. Ellos solamente, su prójimo era alguien al cual ellos podían amar, con el cual ellos no tuvieran conflicto de ninguna naturaleza. El prójimo para ellos era alguien de su misma línea, de su misma raza. Y entonces veíamos cómo en ese sentido, pues este escriba que le hizo la pregunta al Señor de qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, pues vemos cómo ellos tenían una visión, una idea muy corta acerca de lo que es amar al prójimo. Y entonces Jesús utiliza esta parábola para hacerle entender que su comprensión de lo que es amar al prójimo estaba muy lejos de lo que realmente Dios anhela y desea que nosotros practiquemos. Entonces, por eso utilizó la figura de un samaritano. Y ustedes saben el conflicto entre judíos y samaritanos, ¿no? Parece que el Señor no podía, yo creo que podía haber tomado otro ejemplo, ¿no? Pero le gustó agarrar al samaritano porque sabía muy bien la situación entre judíos y samaritanos. Y entonces, a través de la vida del samaritano, pues da un ejemplo de lo que es amar, ¿qué? Al prójimo realmente. Y cómo es el amor la característica básica de poder traer alivio al sufrimiento de otras personas. Y hablábamos de la proximidad moral. Decíamos que esto es bien importante porque veíamos una serie de ejemplos y una serie de citas que nos ayudaban a entender que primero en el tema de la proximidad moral está nuestra familia, ¿verdad? Es decir, no puedo ser candil de la calle
y oscuridad en mi casa. Y muchas veces sucede así, que encontramos a muchos cristianos que son muy prestos y muy generosos para ayudar a otros, pero a los de su familia brillan por su ausencia, ¿no? Y entonces en Primera de Tesalonicenses 5:8 veíamos que los primeros que deben de recibir nuestra ayuda moral en medio del sufrimiento es la familia. Dice que si alguno que se dice ser creyente, dice, no provee para los suyos, ¿verdad? Dice, es peor que un ¿qué? Incrédulo ha negado la fe. Entonces, mis amados, en este asunto de traer alivio a al que está en sufrimiento, nuestra familia es nuestro objetivo número uno. Los primeros en recibir nuestra ayuda, nuestro consuelo, es nuestra familia. Ese es nuestro deber, es decir, es algo que no podemos hacer a un lado, no es algo opcional, es un deber cristiano, es un deber moral. La segunda es que veíamos que también hay otro deber que es para con la iglesia local, y eso está en Primera de Juan 3:17, cuando dice, si alguno de ustedes ve a su hermano que está padeciendo alguna necesidad, y dice que si no le, en ese momento no le ayudamos a aliviar su necesidad, su dolor, dice, hace una pregunta, ¿dónde está el amor de Dios entonces en nosotros? Así que en cuanto a la familia y a la iglesia local, dijimos que es un deber, tenemos un deber como cristianos con ellos. Pero en cuanto a otros que digamos están en una esfera un poco más lejana, ya no es un deber, sino que si está el poder en nosotros ayudarlos, debemos lo hagamos, vaya pues. Ya no es una obligación como en los dos primeros casos. En el primer caso de la familia y de la iglesia local es un deber. No te pregunta si puedes, te pregunta que lo tiene, te dice, que lo debes ¿qué? Hacer, porque esto es característico del amor de Dios en aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Estamos hasta aquí? Pero en los otros casos ya no es como una obligación, sino que si tienes la ocasión para ayudar a alguien y está en ti poder hacerlo en ese momento, la Escritura dice, hazlo, pero ya no se te imputa como un deber. Y veíamos que es en el caso de otros cristianos. ¿Se acuerdan cómo la iglesia de la iglesia de Macedonia dice que se esforzó? Aún ellos en medio de su grande necesidad, dice que pudieron hacer un esfuerzo para ayudar a los de ¿quién? A los de Jerusalén. Su obligación primaria era pues con su familia y con la iglesia local de Macedonia, pero se le presentó la ocasión, ¿verdad? Pablo apeló al amor cristiano y les dijo, bueno, los de la iglesia, los hermanos de la iglesia de Jerusalén están pasando una grande necesidad. Sería bueno que ustedes se involucraran en apoyarles. Y los de la iglesia de Macedonia, muchos quizás no conocían a los de la iglesia de Jerusalén, pero por el simple hecho de ser hijos de Dios, hijas de Dios, ellos se esforzaron y enviaron ayuda económica para aliviar la necesidad y el sufrimiento que muchos estaban pasando en Jerusalén. Pero también tenemos o hay el poder, si hay el poder en nosotros para ayudar a toda la demás gente, es decir, a todos los demás que no son creyentes, debemos también ¿qué? Hacerlo. Y entonces, mi hermano, es como nosotros como cristianos debemos de reaccionar ante la necesidad y el sufrimiento de las personas, no ser indiferentes, como sucedió en la parábola del samaritano. ¿Cómo se portaron estos hombres, los levitas y los sacerdotes que pasaron por ahí? De una manera ¿qué? Indiferente, indiferentes al dolor. Y sabe que, mis amados hermanos, muchas veces, no sé si usted ha podido percibir, pero en ocasiones se llega a notar que en medio del cuerpo de Cristo, o en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay cierta indiferencia hacia la necesidad y el dolor de las personas. Y no podemos hacer eso. Tenemos un ¿qué? Deber.
mínimo, si uno no puede ir, uno debe de ver la manera en que puede contribuir o ayudar a minorar la necesidad, la carga de las personas. Por ejemplo, la familia Alarcón ahorita está en un momento triste, en un momento de dolor. Hay un cierto sufrimiento por la pérdida de un ser querido, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia local? Hacerle patente nuestro amor cristiano. Algunos por causas entendibles no se podrán desplazar, pero inmediatamente cuando uno tiene contacto con la familia, lo primero que tenemos que hacer es externar nuestra condolencia, nuestra empatía, amén. Hacerles saber que estamos con ellos, hacerles saber que en cuanto nos enteramos, oramos por la familia y que nuestra oración, nuestro anhelo es que prontamente ellos puedan seguir adelante, ¿verdad? Entonces, y no ser indiferentes con ese tipo de situaciones. Porque mire, hermano, en este tipo de cosas, pues ahorita son ellos, mañana somos nosotros. Y qué horrible se siente cuando esperamos encontrar soporte, apoyo de la iglesia local y muy pocos son los que se involucran en ello, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de perder de vista esto. Y bueno, hablemos del principio número 3, hablar de la prioridad de la necesidad. Es que esto debe de ser muy claro. Hay prioridades en cuanto a suplir necesidades. Amén. Es decir, no podemos nosotros embarcarnos en todo tipo de situaciones. Aunque sea una necesidad, yo tengo que priorizar la necesidad. ¿Cierto o no? No, digo, hermanos, si yo le dijera, ¿cuántas necesidades hay en el país? Dígame. Muchas. ¿Podemos abarcarlas todas? ¿Podemos solucionar todas? No, pero sí podemos priorizar como individuos, como familia, hacer prioridades y ver qué necesidades están a nuestro alcance suplir. ¿Está aquí conmigo? No podemos involucrarnos en todas porque nos faltarían recursos, nos faltarían fuerzas. Y si pretendemos hacer eso, hermanos, viviríamos frustrados, nos frustraríamos. Ahora, este es un principio importante. Es cierto, todo sufrimiento es terrible, es doloroso, pero hermanos, no todas las categorías de sufrimiento son iguales y no conllevan el mismo peso. Y entonces necesitamos tener claridad acerca de la relación entre el sufrimiento que hay en esta vida. Cuando hablo del sufrimiento en esta vida me refiero a la pobreza, al crimen, las enfermedades, la falta de algunos servicios esenciales para la existencia nuestra, etcétera, y las realidades del cielo y del infierno. Hay que priorizar las necesidades. Un cierto domingo recuerdo que el hermano Elpidio enseñó a la iglesia, no recuerdo si fue en la primera reunión o en la segunda reunión, y él utilizaba un pasaje del enfermo, del paralítico, cuando fue llevado por sus amigos a donde estaba Jesús. Y dice que, bueno, nos narra todo lo que hicieron y cómo y todo lo que los amigos hicieron. Pero el enfoque de esa enseñanza es con relación a la salvación del paralítico. No era tanto el que fuera ¿qué? Sanado físicamente. Entonces dígame una cosa, ¿Jesús priorizó la necesidad del paralítico, sí o no? Para Jesús, ¿cuál era la prioridad? ¿Que fuera sanado físicamente o que fuera salvo? Exacto. Entonces Jesús nos está enseñando el principio de la prioridad. Entonces es cierto lo que les acabo de mencionar, lo que uno sufre en esta vida. Ese hombre paralítico estaba sufriendo, tenía muchos años así. Y muchas cosas en ese estado él experimentó y su familia. Pero para Jesús eso era un asunto de segundo orden. Lo primero era que él tuviera un encuentro con Dios y que él fuera salvo. Esa era la prioridad. La necesidad
número uno. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese padre que llevó a su hijo que era atormentado por los demonios y lo llevó a los discípulos? Y los discípulos, pues bueno, por alguna razón no pudieron echar fuera ese demonio. Y él vino con Jesús y le dijo, bueno, lo traje a tus ayudantes, pero no la hicieron, y lo traigo a ti para ver si puedes, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ah, sí, a ver, ay, Pedro, Juan, bola de inútiles. A ver, tráemelo. ¿Qué hizo Jesús? Priorizó la necesidad nuevamente. ¿Cuál era la necesidad en ese momento de este padre atormentado por ver a su hijo en la condición que estaba? Tener fe. Porque Jesús le responde, pues si puedes creer, al que cree. Entonces, para Jesús, la necesidad no era la misma de la necesidad del padre. La necesidad número uno del padre en ese momento es que el hijo fuera libertado de ese espíritu que lo atormentaba y lo quería destruir. Pero Jesús le hizo ver que su necesidad número uno no era esa, sino su necesidad número uno era tener fe para poder creer que Dios podía hacer la obra en su hijo. ¿Está aquí conmigo? Y es que, hermanos, muchas veces no tenemos claro esto. Y cuando tenemos contacto con las personas, creyentes o no creyentes, no priorizamos. Entonces, si tú llegas a tener contacto con alguien que no es creyente y tú lo ves en una necesidad, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Suplir esa necesidad o priorizar la necesidad? Priorizarla. Igual con un hermano en la fe. Muchas veces podemos ver a hermanos con ciertas aflicciones y ciertos sufrimientos, pero también podemos ver en ellos cierta falta de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Priorizar. Fortalecer primero su fe es lo necesario. Y después ayudar a la otra necesidad. ¿Está aquí conmigo? Eso es importante. Entonces, en 1 de Corintios 15:3, Pablo escribe, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que está diciendo. Bueno, ¿qué recibió? ¿Qué era lo primordial para Pablo? En el versículo 4 lo dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí Pablo? ¿Cuál era lo primordial, la prioridad para Pablo? El mensaje de la cruz. ¿Lo puede ver? Él lo está diciendo, porque primeramente yo les enseñé lo que esa palabra primeramente, es decir, lo primordial, lo primero, lo prioritario es esto, ¿qué? El mensaje de la cruz. Y eso debe de ser también prioridad para nosotros, el mensaje ¿de qué? De la cruz. Otro caso, Pedro y Juan, yendo a orar rumbo al templo, se encuentran con un hombre en la puerta de una de las puertas que se llamaba ¿la qué? La Hermosa, y había un hombre ahí, paralítico. Y entonces, ¿verdad? Él se les quedó viendo y ellos se le quedaron viendo y ellos vieron que él tenía fe para ser ¿qué? Sanado. Ellos priorizaron ahí. No tenemos oro ni plata. Es decir, él les tiró la mano para que le dieran dinero. Pero ¿qué dijeron? No. Mejor vamos a hacer algo mucho mejor. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Priorizar. ¿Está aquí conmigo? Porque quizás pudieron haber dicho, a ver, espérate tantito y ahorita vamos a ver con quién conseguimos. Hacemos una colecta y ahorita te damos. Pero lo hubieran dejado así para toda su vida. Pero ¿qué hicieron? Lo que tenemos te damos. Priorizaron. ¿Qué era lo que tenían? El Evangelio, las buenas noticias, el poder del Espíritu. En el nombre del Señor levántate. Y aquel pegó el brinco y esa fue la solución porque ya pudo trabajar después. Y ya no tenía que andar mendigando ahí en la puerta de la Hermosa. Entonces, ¿qué era más fácil? Hacer una colecta,
regresar por dinero y dárselo o hacer algo mejor que fuese sanado en ese momento, porque él sí vieron que tenía fe para ser sanado. Ni le preguntaron si crees ni nada, como en otros casos. Y el hombre fue sanado. Priorizaron. Entonces, hermano, mire qué importante es este asunto. Necesitados hay de a montones en esta tierra, ¿sí o no? Gente con sufrimiento dentro de la iglesia, fuera de la iglesia la vamos a encontrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Priorizar. Priorizar. Entonces, para Pablo eso era algo de primera importancia, el evangelio. Eso no quiere decir que no se preocupaba por el asunto del sufrimiento físico. No. Pero para él, lo más esencial era el estado de su alma. ¿Está aquí conmigo? Ahora, qué bueno es cuando uno le presenta el evangelio a alguien o fortalece la vida de alguien para el momento en que está pasando, y aparte de eso, ya una vez que uno alivia la cosa de carácter físico, ¿verdad? De carácter espiritual, puedes aliviar la parte de carácter física, ¿cierto o no? Así es. Muchas veces, yo sé que quizás algunos de ustedes, cuando alguien se les acerca, ustedes han priorizado, a lo mejor alguien se les acerca pidiendo ayuda. Por lo regular siempre es ayuda económica. Y a lo mejor ustedes han priorizado y lo primero que hacen es hablarles del evangelio. Y ya después, pues le dan una ayuda económica, ¿verdad? Eso es priorizar. Entonces el hombre no solamente se fue con una ayuda que le iba a ayudar a disminuir el sufrimiento de carácter físico, pero se llevó algo de mucho mayor peso, ¿verdad? Que seguramente eso le va a ayudar para poder salir del estado en que se encuentra. Entonces, la historia del buen samaritano es una historia que nos llama a amar a nuestro prójimo, que nos impulsa o nos debe de impulsar a evangelizar también. Hermanos, la naturaleza del amor es hacer lo que es bueno para el otro, ¿sí? Es decir, si tu amigo, tu compañero, tu familiar no cristiano, si tu amigo, tu compañero o familiar aún no es cristiano, entonces lo más amoroso que tú y yo podemos hacer es compartirle el evangelio. Escucha, esto es bien importante. El acto más amoroso que tú y yo podemos hacer con él es presentarle el evangelio. Ese es el acto más amoroso. ¿Por qué? Porque si no le compartimos el evangelio, pasarán una eternidad sin Dios, sin Cristo, perdidos. Ahora, aquí, sin importar cuántas cosas amorosas pueda y yo deba hacer para aliviar el sufrimiento físico, si no hago nada para aliviar su sufrimiento eterno, no puede contarse eso como amoroso. Eso es terrible. Entonces, una de las formas más esenciales en que cumplimos el gran mandamiento es cumpliendo la gran comisión. El evangelismo entonces es primordial, debe de ser primordial y debe de ser de primer orden para nosotros. A veces, hermanos, es tan sutil el asunto que creemos o logramos que nuestra conciencia se sienta callada porque hemos hecho algo bueno por nuestro amigo, por nuestro familiar y nuestro compañero de trabajo o de estudios, pero nunca le presentas el evangelio. Tú y yo no vamos a poder estar delante de la presencia del Señor y decirle, mira, es que yo hice cosas buenas por él. Pues qué bueno, hiciste muchas cosas buenas, pero nunca le predicaste el evangelio. Entonces eso es terrible. Entonces predicar el evangelio es primordial en nuestras vidas. Si realmente amas a las personas, amamos a las personas, tenemos que presentarles el evangelio.
Hay personas, hermanos, que piensan que las necesidades físicas o el cuidado de las necesidades físicas debe considerarse tan importante como el evangelismo. Y otros ven el evangelismo como hacer caridad social, es decir, comparte el evangelio y usa las palabras si es necesario. Pero la Biblia es clara en cuanto a que el evangelismo no es simplemente hacer cosas buenas, es proclamar o comunicar el mensaje del evangelio. Si tú lees bien conmigo, la encomienda del Señor no fue ir a hacer cosas buenas en primer lugar. Lo primordial que se le encargó a los 12 y a todos los creyentes es: ve y predica el evangelio a toda criatura. No estoy diciendo que no sea bueno hacer cosas. Esas son obras que a Dios le agrada, en las cuales nos involucremos. Pero lo primero es lo primero. Es predicar, ¿qué? El evangelio. Como resultado, mis hermanos, algunos van a dejar de preocuparse por las necesidades físicas en contra del evangelismo, como si tuviéramos que elegir entre estas dos cosas. Es decir, sea alguien que haga algo o sea alguien que simplemente predica a las personas. Pero un pastor muy reconocido en Estados Unidos, John Piper, dice lo siguiente: el sufrimiento en este mundo es terrible y limitado, pero el sufrimiento en el otro mundo es terrible y eterno. Y el amor lo ve de esa manera. El amor no cierra sus ojos a este mundo o ese mundo. El amor reconoce la realidad del sufrimiento aquí y la peor realidad del sufrimiento allá. No elijas entre rescatar a las personas del sufrimiento en este mundo y rescatar a las personas del sufrimiento en el siguiente. Nos preocupamos por todo el sufrimiento ahora, especialmente por el sufrimiento eterno. Amén. ¿De qué nos serviría a nosotros decir: vamos a abrir cada semana, un día a la semana, para dar de comer a los pobres y a los indigentes, y nunca les predicamos el evangelio? ¿De qué nos serviría? Nada más para que nos digan los vecinos: ay, qué buena gente, y nos aplaudan. Vanagloria. Pero ¿qué no sería mejor si abres la puerta, les predicas el evangelio y suples una necesidad momentánea? ¿No es mejor? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, como seguidores de Cristo debemos ocuparnos por todo el sufrimiento, pero especialmente por el sufrimiento de carácter eterno. No debemos de ser indiferentes. Y de hecho, el Señor en la Escritura hace mucho hincapié, sobre todo en la epístola del apóstol Judas, cuando dice que rescatemos del infierno. ¿Sí ha leído esa parte? El apóstol Judas dice en su carta muy breve que rescatemos de las llamas del infierno a los que están día con día, ¿qué? Yendo. Porque esa es una prioridad para el reino del Señor y debe de ser una prioridad para nosotros. Ahora, mire, termino diciéndole esto. Con un ejemplo de un misionero. Un misionero llamado Mike McComb. Este misionero intentó introducir proteína en las dietas de los granjeros guatemaltecos, que eran en gran parte analfabetos. Y fue una combinación magistral de experiencia, capacitación y estrategia. Comenzó su trabajo hacia finales de la guerra civil en Guatemala, y una guerra civil muy sangrienta que pasó el pueblo de Guatemala. Y entonces él narra que vivieron allí con él en ocasiones, especialmente durante un tiempo de 6 años, y trabajando en una clínica de desnutrición en el pueblo. Y durante ese tiempo
este misionero Mike también compartió fielmente el Evangelio. O sea, tenían estas clínicas y cuando ellos iban, ¿qué cree que era lo primero que les daban? El Evangelio. Era la primera ración que recibían, ¿era qué? El Evangelio. Y después los atendían en su necesidad física. Entonces este misionero notó que era el Evangelio el que permitía que las proteínas llegaran a la gente. ¿Cómo fue esto? Cuando el Evangelio fue entendido y aceptado por las aldeas, los hombres dejaron de emborracharse y de golpear a sus esposas. Mientras asistían a la iglesia, comenzaron a atender sus cultivos y la educación de sus hijos. Tomás, el alcalde de esa localidad, le dijo que fue solo cuando el evangelio llegó a las tierras ixiles que ocurrió un cambio real. Mike dice que en la predicación del evangelio, dice que la predicación del evangelio hizo más para eliminar el hambre que las piscifactorías o la rotación de cultivos. Nunca debemos olvidar que el evangelio trae más bienes sociales a largo plazo que cualquier programa de ayuda alguna vez desarrollado. Es el evangelio. Si eso lo entendieran los gobiernos de las naciones, tendrían naciones diferentes. Pero es el evangelio el que trae cambios. Es el evangelio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? ¿Qué tiene que ver esto con la lucha por la fe? Dos cosas y concluimos. Primero, para aquellos que sufren, nos recuerda la importancia de tener una perspectiva eterna. Hablamos sobre esto hablé sobre esto hace unas semanas atrás en una de las clases, pero basta con decir que el hecho de conocer nuestra mayor necesidad basta con el hecho de reconocer que nuestra mayor necesidad ha sido resuelta en Cristo Jesús. Amén. Tu mayor necesidad y la mía ya fue resuelta. Vida eterna por Jesús. Lo demás es pan comido. ¿Cierto o no? Claro. Y esto, el saber que nuestra necesidad número uno como seres humanos ya fue suplida, ya fue resuelta, nos ayuda a soportar lo peor del sufrimiento en esta vida. Como dice Pablo en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él decía, está bien. Sí, a veces la pasaba muy mal Pablo. Si usted ha leído los escritos de Pablo, a veces la pasaba muy mal. Pero ¿sabe qué? Él no se detenía en eso. Él dice, esto no es nada comparable con la gloria venidera. Oiga, esto lo hace aguantar a usted. Usted dice, bueno, esto es temporal, ¿verdad? Esto no es eterno, no es comparable con lo que vendrá para mí cuando Él se manifieste. Así que bien vale la pena esforzarse y soportar como buenos creyentes las aflicciones. Amén. Y para aquellos que ayudan, entonces ahorita dije para los que sufren, pero para los que ayudan, nos recuerda que a medida que nos preocupamos por los demás, el amor nos llama a preocuparnos por el sufrimiento físico de los demás. Pero a no olvidar que lo eterno es más importante que lo temporal. Entonces, al pensar en lo que significa amar a nuestro prójimo, recordamos que lo más amoroso que podemos hacer es comunicarles el evangelio. Si la persona que sufre no es cristiana, bueno, oramos para que Dios le dé una fe salvadora a través del evangelio. Y si la persona es cristiana, pues oramos para que Dios preserve su fe a través del evangelio.
Así que esto es muy importante, hermano, en el asunto de compartir las cargas. Entonces están los que sufren, por una parte, pero por otra parte están los que ayudan. Amén. Y entonces es nuestro deber estar ahí. En algún momento nosotros seremos los que estemos en el lado del sufrimiento y vamos a querer y anhelar que nos ayuden, ¿verdad? Pero en otro momento Dios nos va a permitir estar del otro lado, de ser de los que ayudan a otros en medio del sufrimiento. Así que, mis amados, recuerde estas 3 prioridades. La primera, ¿cuál dijimos que es? El amor como una característica propia de un cristiano. Segundo, la proximidad, ¿qué? Moral. Y la tercera es priorizar las necesidades. Entonces, con estas 3 cosas en mente, nosotros vamos a poder ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Porque muchas veces no es cierto que nos sentimos con cierta impotencia al no poder ayudar al sufrimiento de los demás y nos vamos con un sabor amargo. Quisiéramos ayudar a todos, ¿verdad? Híjole, a veces uno ya no quisiera salir a la calle ni andar por la calle porque dices, bueno, a veces como que tengo que salir con toda una bolsa llena de morralla, ¿no? Quisiéramos ayudar a todos y darle a todos. Y a veces nos vamos con el corazón un poco tal vez apretujado por ciertas escenas. Pero ¿sabes qué es lo mejor que sí podemos hacer? Es darles el evangelio. Aplicar lo que dijo Pedro y Juan. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y darles el evangelio, porque eso va a cambiar sus vidas. Eso va a transformar su presente y su futuro. Amén. Eso es lo mejor que podemos hacer con la gente. Así que si en algún momento dado te encuentras con una de esas situaciones, ya sabes, lo primero es presentar el evangelio. Si esa persona abre su corazón, lo has ganado para el Señor, eso va a llenar tu corazón de alegría y de gozo. Aunque no hayas podido quizás solventar una necesidad de carácter físico, pero lo más importante lo hiciste. Y tú sabes que eso le va a ayudar a él o a ella, si sigue ejerciendo esa fe en el Señor, a cambiar su vida. Y tú no sabes el día de mañana cuando estés a la presencia del Señor, cuántos se van a acercar a ti y te van a decir, ¿te acuerdas de mí? No, pues yo soy aquel al que tú le dijiste, no me pudiste ayudar en esa necesidad con algo físico, pero me diste lo más importante. Y ahora estoy aquí gracias a eso. Usted no tiene idea. Por eso presentemos el evangelio cuando podamos. No cuando podamos, a todos presentémosle el evangelio. Tú no tienes idea en aquel día todas las sorpresas que te vas a llevar. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta hermosa noche y te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú deseas usar nuestras vidas en todo momento, en toda circunstancia. Y Padre, aquí estamos para ser vasos de honra en tus manos. Ayúdanos. Usa nuestras vidas para traer alivio al sufrimiento de otros. Padre, no permitas que nuestro corazón se endurezca y nos volvamos indiferentes al sufrimiento humano. Hay tanta necesidad, tanto de cristianos como de no cristianos. Y Señor, tu amor es esencial, es clave esencial para nosotros estar dispuestos a aliviar el dolor de otros. Danos un corazón como el tuyo, Padre. Danos un corazón que no puede estar inactivo, que no puede estar indolente ante el sufrimiento. Derrama tu amor en nuestros corazones para que nosotros podamos tener empatía por la gente y realmente, Señor,
podamos en primer lugar satisfacer su necesidad espiritual de la vida eterna. Ayúdanos a predicarles el Evangelio sin temor, sin duda, a las personas con las cuales tú permitas que tengamos contacto por alguna u otra razón. Pero Señor, también concédenos la oportunidad de poder traer solución a una necesidad física momentánea de las personas. Haznos instrumentos de tu amor, para que ellos puedan glorificarte a ti al ver que nosotros, Padre, somos instrumentos de tu gracia y tu misericordia. Perdónanos porque muchas veces nos portamos y hemos actuado como aquellos hombres religiosos, Señor, de los cuales habló Jesús, y permitimos que cosas nos distraigan de lo que es esencialmente importante. Perdónanos porque muchas veces hemos cerrado nuestro corazón. Y más que cerrar nuestro corazón, hemos cerrado nuestros labios para no predicar el Evangelio a las necesidades de la gente. No permitas que eso suceda en nosotros. Ayúdanos a mantener fresco esto en nuestro espíritu y seguir, Señor, glorificando tu nombre en esta tierra, para que ellos puedan ver que tú nos has amado, para que ellos puedan ver que somos uno en ti y tú en nosotros, y así crean en el Evangelio. Padre, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento nuestro hermano Sergio. Continúa con nosotros. Bendito es el Señor. Damos gracias al Señor. Los hermanos que radican en Toluca se llaman Andy y Amy. Ellos es un matrimonio joven que el Señor usa para ministrar la vida de los niños. Y estuvieron aquí en el cierre, ¿verdad? Coincidió que tenían el tiempo y el día para hacerlo, se dispusieron y estuvieron aquí. Y fue un día muy especial, sobre todo porque pudimos involucrar a los papás y a los abuelos en el cierre. Y fue algo realmente bello ver a los niños orando, derramando su corazón delante de Dios, y ver a sus padres, algunos creyentes y otros no creyentes, pero involucrados, ¿verdad? Y bendecimos el nombre de Dios por el trabajo, el arduo trabajo que se hizo, y pareciera que aquí no sucedió nada, ¿verdad? Se pusieron a trabajar como hormiguitas y rápido se dieron a la tarea de levantar todo lo que se había hecho el domingo pasado. Pero bueno, damos gracias a Dios. Perdón. Por otra parte, mis amados, comunicarles que fui informado por Jessica Aldama Alarcón del fallecimiento de nuestra hermana Mimi, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes quizás no la conocen, pero pues algunos de nosotros la conocemos, nuestra hermana Mimi, la hermana Noemí, mamá de nuestra hermana Guille, de la familia Alarcón. El día de hoy falleció, ¿verdad?, por complicaciones de su salud. Ya la hermana había estado enferma de hace tiempo y bueno, su estado de salud ya se había complicado. Dios le dio una buena vida, ¿verdad? Le dio largura de días y el Señor tuvo a bien, pues el día de hoy, llamarla a su presencia. Amén. Así que pues les hacemos de su conocimiento esto. La familia pues está en los trámites para lo que corresponde al velorio y al sepelio, y parece ser, no tenemos nada seguro, pero parece ser que el velorio se llevará a cabo allá hasta Jardines del Recuerdo. Así que si alguno de ustedes quiere acompañar a la familia Alarcón, ya sea el día de hoy o el día de mañana, pues
estén pendientes de la red social, ¿verdad? A través de Facebook, por lo regular notificamos a los hermanos acerca de este tipo de acontecimientos, dónde va a ser el lugar, a qué hora, etcétera, etcétera. Entonces nada más esperamos que nos confirmen para pues nosotros poder, los que conocemos a la hermana de hace tiempo, poder asistir, confortar a la familia, darle no el último adiós, bueno, el último adiós aquí en la tierra, pero sabemos que no es un adiós absoluto, sino un hasta pronto, ¿verdad? Ella ya fue a ocupar su lugar en la eternidad. Bienaventurada, bienaventurada, porque así ya no le tocará ver lo que a nosotros todavía nos toca ver aquí. Muy bien. Hace 15 días, no recuerdo si ya se fue hace 2 semanas o hace 3 semanas, no recuerdo, empezamos a hablar o estábamos con el tema del sufrimiento y empezamos a hablar acerca de compartir las cargas. Y veíamos lo importante que es que como cristianos nosotros comprendamos que este deber o este hecho, hermano, de compartir las cargas hace mucho más ligera a la persona que está sufriendo el momento por el cual está viviendo. Y hablábamos de 3 principios. Voy a hacer un repaso así rápido acerca de cómo nosotros podemos brindar un alivio al sufrimiento físico desde una perspectiva bíblica. Y dijimos que existían 3 principios, hablamos de 2, hablamos del amor como la postura nuestra como cristianos, hablamos de la proximidad moral y dijimos que íbamos a tratar la última, que ya no la tratamos en ese día, que era la prioridad de la necesidad. Y entonces hablábamos ¿se recuerdan cuando hablábamos del principio número 1, que el amor debe de ser la postura nuestra como cristianos? Hablábamos del buen samaritano, ¿se acuerdan? De este asunto, de lo que el Señor nos enseña a través de esta parábola del buen samaritano. Y en pocas palabras, la idea principal del Señor al enseñar en Lucas 10 acerca de la historia de este hombre era ve y haz tú lo mismo. Prácticamente esa es la enseñanza central de Jesús en la parábola. Ve tú y haz lo mismo. Y entonces veíamos cómo el amor al prójimo no solamente es una cuestión que se circunscribe a un sentimiento noble o una buena intención, sino que es algo práctico. Y veíamos cómo muchas veces en el caso de los judíos, cuando uno le preguntó ¿y quién es mi prójimo? O sea, porque para ellos su entendimiento de prójimo era muy limitado. Ellos solamente, su prójimo era alguien al cual ellos podían amar, con el cual ellos no tuvieran conflicto de ninguna naturaleza. El prójimo para ellos era alguien de su misma línea, de su misma raza. Y entonces veíamos cómo en ese sentido, pues este escriba que le hizo la pregunta al Señor de qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, pues vemos cómo ellos tenían una visión, una idea muy corta acerca de lo que es amar al prójimo. Y entonces Jesús utiliza esta parábola para hacerle entender que su comprensión de lo que es amar al prójimo estaba muy lejos de lo que realmente Dios anhela y desea que nosotros practiquemos. Entonces,
por eso utilizó la figura de un samaritano. Y ustedes saben el conflicto entre judíos y samaritanos, ¿no? Parece que el Señor no podía, yo creo que podía haber tomado otro ejemplo, ¿no? Pero le gustó agarrar al samaritano porque sabía muy bien la situación entre judíos y samaritanos. Y entonces a través de la vida del samaritano, pues da un ejemplo de lo que es amar, ¿qué? Al prójimo realmente. Y cómo es el amor la característica básica de poder traer alivio al sufrimiento de otras personas. Y hablábamos de la proximidad moral. Decíamos que esto es bien importante porque veíamos una serie de ejemplos y una serie de citas que nos ayudaban a entender que primero en el tema de la proximidad moral está nuestra familia, ¿verdad? Es decir, no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Y muchas veces sucede así, que encontramos a muchos cristianos que son muy prestos y muy generosos para ayudar a otros, pero a los de su familia brillan por su ausencia, ¿no? Y entonces en Primera de Tesalonicenses 5:8 veíamos que los primeros que deben de recibir nuestra ayuda moral en medio del sufrimiento es la familia. Dice que si alguno que se dice ser creyente, dice, no provee para los suyos, ¿verdad? Dice, es peor que un ¿qué? Incrédulo ha negado la fe. Entonces, mis amados, en este asunto de traer alivio a al que está en sufrimiento, nuestra familia es nuestro objetivo número 1. Los primeros en recibir nuestra ayuda, nuestro consuelo, es nuestra familia. Ese es nuestro deber, es decir, es algo que no podemos hacer a un lado, no es algo opcional, es un deber cristiano, es un deber moral. La segunda es que veíamos que también hay otro deber que es para con la iglesia local, y eso está en Primera de Juan 3:17, cuando dice, si alguno de ustedes ve a su hermano que está padeciendo alguna necesidad, y dice que si no en ese momento no le ayudamos a aliviar su necesidad, su dolor, dice, hace una pregunta, ¿dónde está el amor de Dios entonces en nosotros? Así que en cuanto a la familia y a la iglesia local, dijimos que es un deber, tenemos un deber como cristianos con ellos. Pero en cuanto a otros que digamos están en una esfera un poco más lejana, ya no es un deber, sino que si está el poder en nosotros ayudarlos, debemos lo hagamos, vaya pues. Ya no es una obligación como en los dos primeros casos. En el primer caso de la familia y de la iglesia local es un deber. No te pregunta si puedes, te pregunta que lo tiene, te dice, que lo debes ¿qué? Hacer, porque esto es característico del amor de Dios en aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Estamos hasta aquí? Pero en los otros casos ya no es como una obligación, sino que si tienes la ocasión para ayudar a alguien y está en ti poder hacerlo en ese momento, la Escritura dice, hazlo, pero ya no se te imputa como un deber. Y veíamos que es en el caso de otros cristianos. ¿Se acuerdan cómo la iglesia de Macedonia dice que se esforzó? Aún ellos en medio de su grande necesidad, dice que pudieron hacer un esfuerzo para ayudar a los de ¿quién? A los de Jerusalén. Su obligación primaria era pues con su familia y con la iglesia local de Macedonia, pero se le presentó la ocasión, ¿verdad? Pablo apeló al amor cristiano y les dijo, bueno, los de la iglesia, los hermanos de la iglesia de Jerusalén están pasando una grande necesidad. Sería bueno que ustedes se involucraran en apoyarles. Y los de la iglesia de Macedonia, muchos quizás no conocían a los de la iglesia de Jerusalén, pero por el simple hecho de ser hijos de Dios, hijas de Dios, ellos se esforzaron y enviaron ayuda económica para aliviar la necesidad y el sufrimiento que muchos estaban pasando en Jerusalén. Pero también
tenemos o hay el poder, si hay el poder en nosotros para ayudar a toda la demás gente, es decir, a todos los demás que no son creyentes, debemos también ¿qué? Hacerlo. Y entonces, mi hermano, es como nosotros como cristianos debemos de reaccionar ante la necesidad y el sufrimiento de las personas, no ser indiferentes, como sucedió en la parábola del samaritano. ¿Cómo se portaron estos hombres, los levitas y los sacerdotes que pasaron por ahí? De una manera ¿qué? Indiferente, indiferentes al dolor. Y sabe que, mis amados hermanos, muchas veces, no sé si usted ha podido percibir, pero en ocasiones se llega a notar que en medio del cuerpo de Cristo, o en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay cierta indiferencia hacia la necesidad y el dolor de las personas. Y no podemos hacer eso. Tenemos un ¿qué? Deber. Mínimo, si uno no puede ir, uno debe de ver la manera en que puede contribuir o ayudar a minorar la necesidad, la carga de las personas. Por ejemplo, la familia Alarcón ahorita está en un momento triste, en un momento de dolor. Hay un cierto sufrimiento por la pérdida de un ser querido, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia local? Hacerle patente nuestro amor cristiano. Algunos por causas entendibles no se podrán desplazar, pero inmediatamente cuando uno tiene contacto con la familia, lo primero que tenemos que hacer es externar nuestra condolencia, nuestra empatía, amén. Hacerles saber que estamos con ellos, hacerles saber que en cuanto nos enteramos, oramos por la familia y que nuestra oración, nuestro anhelo es que prontamente ellos puedan seguir adelante, ¿verdad? Entonces, y no ser indiferentes con ese tipo de situaciones. Porque mire, hermano, en este tipo de cosas, pues ahorita son ellos, mañana somos nosotros. Y qué horrible se siente cuando esperamos encontrar soporte, apoyo de la iglesia local y muy pocos son los que se involucran en ello, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de perder de vista esto. Y bueno, hablemos del principio número 3, hablar de la prioridad de la necesidad. Es que esto debe de ser muy claro. Hay prioridades en cuanto a suplir necesidades. Amén. Es decir, no podemos nosotros embarcarnos en todo tipo de situaciones. Aunque sea una necesidad, yo tengo que priorizar la necesidad. ¿Cierto o no? No, digo, hermanos, si yo le dijera, ¿cuántas necesidades hay en el país? Dígame. Muchas. ¿Podemos abarcarlas todas? ¿Podemos solucionar todas? No, pero sí podemos priorizar como individuos, como familia, hacer prioridades y ver qué necesidades están a nuestro alcance suplir. ¿Está aquí conmigo? No podemos involucrarnos en todas porque nos faltarían recursos, nos faltarían fuerzas. Y si pretendemos hacer eso, hermanos, viviríamos frustrados, nos frustraríamos. Ahora, este es un principio importante. Es cierto, todo sufrimiento es terrible, es doloroso, pero hermanos, no todas las categorías de sufrimiento son iguales y no conllevan el mismo peso. Y entonces necesitamos tener claridad acerca de la relación entre el sufrimiento que hay en esta vida. Cuando hablo del sufrimiento en esta vida me refiero a la pobreza, al crimen, las enfermedades, la falta de algunos servicios esenciales para la existencia nuestra, etcétera, y las realidades del cielo y del infierno. Hay que priorizar las necesidades. Un cierto domingo recuerdo que el hermano Elpidio enseñó a la iglesia, no recuerdo si fue en la primera reunión o en la segunda reunión, y él utilizaba un pasaje del enfermo, del paralítico,
cuando fue llevado por sus amigos a donde estaba Jesús. Y dice que, bueno, nos narra todo lo que hicieron y cómo y todo lo que los amigos hicieron. Pero el enfoque de esa enseñanza es con relación a la salvación del paralítico. No era tanto el que fuera ¿qué? Sanado físicamente. Entonces dígame una cosa, ¿Jesús priorizó la necesidad del paralítico, sí o no? Para Jesús, ¿cuál era la prioridad? ¿Que fuera sanado físicamente o que fuera salvo? Exacto. Entonces Jesús nos está enseñando el principio de la prioridad. Entonces es cierto lo que les acabo de mencionar, lo que uno sufre en esta vida. Ese hombre paralítico estaba sufriendo, tenía muchos años así. Y muchas cosas en ese estado él experimentó y su familia. Pero para Jesús eso era un asunto de segundo orden. Lo primero era que él tuviera un encuentro con Dios y que él fuera salvo. Esa era la prioridad, la necesidad número uno. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese padre que llevó a su hijo que era atormentado por los demonios y lo llevó a los discípulos? Y los discípulos, pues bueno, por alguna razón no pudieron echar fuera ese demonio. Y él vino con Jesús y le dijo, bueno, lo traje a tus ayudantes, pero no la hicieron. Y lo traigo a ti para ver si puedes, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Sí, a ver, Pedro, Juan, bola de inútiles. A ver, tráemelo. ¿Qué hizo Jesús? Priorizó la necesidad nuevamente. ¿Cuál era la necesidad en ese momento de este padre atormentado por ver a su hijo en la condición que estaba? Tener fe. Porque Jesús le responde, pues si puedes creer, al que cree. Entonces, para Jesús, la necesidad no era la misma de la necesidad del padre. La necesidad número uno del padre en ese momento es que el hijo fuera libertado de ese espíritu que lo atormentaba y lo quería destruir. Pero Jesús le hizo ver que su necesidad número uno no era esa, sino su necesidad número uno era tener fe para poder creer que Dios podía hacer la obra en su hijo. ¿Está aquí conmigo? Y es que, hermano, muchas veces no tenemos claro esto. Y cuando tenemos contacto con las personas, creyentes o no creyentes, no priorizamos. Entonces, si tú llegas a tener contacto con alguien que no es creyente y tú lo ves en una necesidad, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Suplir esa necesidad o priorizar la necesidad? Priorizarla. Igual con un hermano en la fe. Muchas veces podemos ver a hermanos con ciertas aflicciones y ciertos sufrimientos, pero también podemos ver en ellos cierta falta de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Priorizar. Fortalecer primero su fe es lo necesario. Y después ayudar a la otra necesidad. ¿Está aquí conmigo? Eso es importante. Entonces en 1 Corintios 15:3, Pablo escribe, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que está diciendo. Bueno, ¿qué recibió? ¿Qué era lo primordial para Pablo? En el versículo 4 lo dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí Pablo? ¿Cuál era lo primordial, la prioridad para Pablo? El mensaje de la cruz. ¿Lo puede ver? Él lo está diciendo, porque primeramente yo les enseñé lo que esa palabra primeramente, es decir, lo primordial, lo primero, lo prioritario es esto, ¿qué? El mensaje de la cruz. Y eso debe de ser también prioridad para nosotros, el mensaje de ¿qué? De la cruz. Otro caso, Pedro y Juan, yendo a orar rumbo al templo, se encuentran con un hombre en la puerta de una de las puertas que se llamaba ¿la qué? La Hermosa, y había un hombre ahí, paralítico.
Y entonces, ¿verdad? Él se les quedó viendo y ellos se le quedaron viendo y ellos vieron que él tenía fe para ser ¿qué? Sanado. Ellos priorizaron ahí. No tenemos oro ni plata. Es decir, él les tiró la mano para que le dieran dinero. Pero ¿qué dijeron? No. Mejor vamos a hacer algo mucho mejor. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Priorizar. ¿Está aquí conmigo? Porque quizás pudieron haber dicho, a ver, espérate tantito y ahorita vamos a ver con quién conseguimos. Hacemos una colecta y ahorita te damos. Pero lo hubieran dejado así para toda su vida. ¿Pero qué hicieron? Lo que tenemos te damos. Priorizaron. ¿Qué era lo que tenían? El Evangelio, las buenas noticias, el poder del Espíritu. En el nombre del Señor levántate. Y aquel pegó el brinco y esa fue la solución porque ya pudo trabajar después. Y ya no tenía que andar mendigando ahí en la puerta de la hermosa. Entonces, ¿qué era más fácil? ¿Hacer una colecta, regresar por dinero y dárselo o hacer algo mejor? Que fuese sanado en ese momento, porque él sí vieron que tenía fe para ser sanado. Ni le preguntaron si crees ni nada, como en otros casos. Y el hombre fue sanado, priorizaron. Entonces, hermano, mire qué importante es este asunto. Necesitados hay de a montones en esta tierra, ¿sí o no? Gente con sufrimiento dentro de la iglesia, fuera de la iglesia la vamos a encontrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Priorizar. Priorizar. Entonces, para Pablo eso era algo de primera importancia, el Evangelio. Eso no quiere decir que no se preocupaba por el asunto del sufrimiento físico. No. Pero para él, lo más esencial era el estado de su alma. ¿Está aquí conmigo? Ahora, qué bueno es cuando uno le presenta el Evangelio a alguien o fortalece la vida de alguien para el momento en que está pasando, y aparte de eso, ya una vez que uno alivia la cosa de carácter físico, ¿verdad? De carácter espiritual, puedes aliviar la parte de carácter física, ¿cierto o no? Así es. Muchas veces, yo sé que quizás algunos de ustedes, cuando alguien se les acerca, ustedes han priorizado, a lo mejor alguien se les acerca pidiendo ayuda. Por lo regular siempre es ayuda económica. Y a lo mejor ustedes han priorizado y lo primero que hacen es hablarles del Evangelio. Y ya después, pues le dan una ayuda económica, ¿verdad? Eso es priorizar. Entonces el hombre no solamente se fue con una ayuda que le iba a ayudar a disminuir el sufrimiento de carácter físico, pero se llevó algo de mucho mayor peso, ¿verdad? Que seguramente eso le va a ayudar para poder salir del estado en que se encuentra. Entonces, la historia del buen samaritano es una historia que nos llama a amar a nuestro prójimo, que nos impulsa o nos debe de impulsar a evangelizar también. Hermanos, la naturaleza del amor es hacer lo que es bueno para el otro. ¿Sí? Es decir, si tu amigo, tu compañero, tu familiar no cristiano, si tu amigo, tu compañero o familiar aún no es cristiano, entonces lo más amoroso que tú y yo podemos hacer es compartirle el Evangelio. Escucha, esto es bien importante. El acto más amoroso que tú y yo podemos hacer con él es presentarle el Evangelio. Ese es el acto más amoroso. ¿Por qué? Porque si no le compartimos el Evangelio, pasarán una eternidad sin Dios, sin Cristo, perdidos. Ahora, aquí, sin importar cuántas cosas amorosas pueda y yo deba hacer para aliviar el sufrimiento físico, si no hago nada para aliviar su sufrimiento eterno, no puede contarse eso como amoroso. Eso es terrible.
Entonces, una de las formas más esenciales en que cumplimos el gran mandamiento es cumpliendo la gran comisión. El evangelismo entonces es primordial, debe de ser primordial y debe de ser de primer orden para nosotros. A veces, hermanos, es tan sutil el asunto que creemos o logramos que nuestra conciencia se sienta callada porque hemos hecho algo bueno por nuestro amigo, por nuestro familiar y nuestro compañero de trabajo o de estudios, pero nunca le presentas el evangelio. Tú y yo no vamos a poder estar delante de la presencia del Señor y decirle, mira, es que yo hice cosas buenas por él. Pues qué bueno, hiciste muchas cosas buenas, pero nunca le predicaste el evangelio. Entonces eso es terrible. Entonces predicar el evangelio es primordial en nuestras vidas. Si realmente amas a las personas, amamos a las personas, tenemos que presentarles el evangelio. Hay personas, hermanos, que piensan que las necesidades físicas o el cuidado de las necesidades físicas debe considerarse tan importante como el evangelismo. Y otros ven el evangelismo como hacer caridad social, es decir, comparte el evangelio y usa las palabras si es necesario. Pero la Biblia es clara en cuanto a que el evangelismo no es simplemente hacer cosas buenas, es proclamar o comunicar el mensaje del evangelio. Si tú lees bien conmigo, la encomienda del Señor no fue ir a hacer cosas buenas en primer lugar. Lo primordial que se le encargó a los 12 y a todos los creyentes es: ve y predica el evangelio a toda criatura. No estoy diciendo que no sea bueno hacer cosas. Esas son obras que a Dios le agrada, en las cuales nos involucremos. Pero lo primero es lo primero. Es predicar, ¿qué? El evangelio. Como resultado, mis hermanos, algunos van a dejar de preocuparse por las necesidades físicas en contra del evangelismo, como si tuviéramos que elegir entre estas dos cosas. Es decir, sea alguien que haga algo o sea alguien que simplemente predica a las personas. Pero un pastor muy reconocido en Estados Unidos, John Piper, dice lo siguiente: el sufrimiento en este mundo es terrible y limitado, pero el sufrimiento en el otro mundo es terrible y eterno. Y el amor lo ve de esa manera. El amor no cierra sus ojos a este mundo o ese mundo. El amor reconoce la realidad del sufrimiento aquí y la peor realidad del sufrimiento allá. No elijas entre rescatar a las personas del sufrimiento en este mundo y rescatar a las personas del sufrimiento en el siguiente. Nos preocupamos por todo el sufrimiento ahora, especialmente por el sufrimiento eterno. Amén. ¿De qué nos serviría a nosotros decir, vamos a abrir cada semana, un día a la semana, para dar de comer a los pobres y a los indigentes, y nunca les predicamos el evangelio? ¿De qué nos serviría? Nada más para que nos digan los vecinos, ay, qué buena gente, y nos aplaudan, vanagloria. Pero ¿qué no sería mejor si abres la puerta, les predicas el evangelio y suples una necesidad momentánea? ¿No es mejor? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, como seguidores de Cristo debemos ocuparnos por todo el sufrimiento, pero especialmente por el sufrimiento de carácter eterno. No debemos de ser indiferentes. Y de hecho, el Señor en la Escritura hace mucho hincapié, sobre todo en la epístola del apóstol Judas, cuando dice que rescatemos del infierno. ¿Sí ha leído esa parte? El apóstol Judas dice en su carta muy breve que rescatemos de las llamas del infierno a los que están día con día, ¿qué? Yendo. Porque esa es una prioridad para el reino del Señor y debe de ser una prioridad
para nosotros. Ahora, mire, termino diciéndole esto. Con un ejemplo de un misionero. Un misionero llamado Mike McComb. Este misionero intentó introducir proteína en las dietas de los granjeros guatemaltecos, que eran en gran parte analfabetos. Y fue una combinación magistral de experiencia, capacitación y estrategia. Comenzó su trabajo hacia finales de la guerra civil en Guatemala, y una guerra civil muy sangrienta que pasó el pueblo de Guatemala. Y entonces él narra que vivieron allí con él en ocasiones, especialmente durante un tiempo de 6 años, y trabajando en una clínica de desnutrición en el pueblo. Y durante ese tiempo este misionero Mike también compartió fielmente el evangelio. O sea, tenían estas clínicas, y cuando ellos iban, ¿qué cree que era lo primero que les daban? El evangelio. Y era la primera ración que recibían, ¿era qué? El evangelio. Y después los atendían en su necesidad física. Entonces este misionero notó que era el evangelio el que permitía que las proteínas llegaran a la gente. ¿Cómo fue esto? Cuando el evangelio fue entendido y aceptado por las aldeas, los hombres dejaron de emborracharse y de golpear a sus esposas. Mientras asistían a la iglesia, comenzaron a atender sus cultivos y la educación de sus hijos. Tomás, el alcalde de esa localidad, le dijo que fue solo cuando el evangelio llegó a las tierras ixíles que ocurrió un cambio real. Mike dice que en la predicación del evangelio, dice que la predicación del evangelio hizo más para eliminar el hambre que las piscifactorías o la rotación de cultivos. Nunca debemos olvidar que el evangelio trae más bienes sociales a largo plazo que cualquier programa de ayuda alguna vez desarrollado. Es el evangelio. Si eso lo entendieran los gobiernos de las naciones, tendrían naciones diferentes. Pero es el evangelio el que trae cambios. Es el evangelio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? ¿Qué tiene que ver esto con la lucha por la fe? 2 cosas y concluimos. Primero, para aquellos que sufren, nos recuerda la importancia de tener una perspectiva eterna. Hablamos sobre esto en hablé sobre esto hace unas semanas atrás, en una de las clases, pero basta con decir que el hecho de conocer nuestra mayor necesidad, basta con el hecho de reconocer que nuestra mayor necesidad ha sido resuelta en Cristo Jesús. Amén. Tu mayor necesidad y la mía ya fue resuelta. Vida eterna por Jesús. Lo demás es pan comido. ¿Cierto o no? Claro. Y esto, el saber que nuestra necesidad número 1 como seres humanos ya fue suplida, ya fue resuelta, nos ayuda a soportar lo peor del sufrimiento en esta vida. Como dice Pablo en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él decía, está bien. Sí, a veces la pasaba muy mal Pablo. Si usted ha leído los escritos de Pablo, a veces la pasaba muy mal. Pero ¿sabe qué? Él no se detenía en eso. Él decía, esto no es nada comparable con la gloria venidera. Oiga, esto lo hace aguantar a usted. Usted dice, bueno, esto es temporal, ¿verdad? Esto no es eterno, no es comparable con lo que vendrá para mí cuando Él se manifieste.
Así que bien vale la pena esforzarse y soportar como buenos creyentes las aflicciones. Amén. Y para aquellos que ayudan, entonces ahorita dije para los que sufren, pero para los que ayudan, nos recuerda que a medida que nos preocupamos por los demás, el amor nos llama a preocuparnos por el sufrimiento físico de los demás. Pero a no olvidar que lo eterno es más importante que lo temporal. Entonces, al pensar en lo que significa amar a nuestro prójimo, recordamos que lo más amoroso que podemos hacer es comunicarles el Evangelio. Si la persona que sufre no es cristiana, bueno, oramos para que Dios le dé una fe salvadora a través del Evangelio. Y si la persona es cristiana, pues oramos para que Dios preserve su fe a través del Evangelio. Así que esto es muy importante, hermano, en el asunto de compartir las cargas. Entonces están los que sufren, por una parte, pero por otra parte están los que ayudan. Amén. Y entonces es nuestro deber estar ahí. En algún momento nosotros seremos los que estemos en el lado del sufrimiento y vamos a querer y anhelar que nos ayuden, ¿verdad? Pero en otro momento Dios nos va a permitir estar del otro lado, de ser de los que ayudan a otros en medio del sufrimiento. Así que, mis amados, recuerde estas tres prioridades. La primera, ¿cuál dijimos que es? El amor como una característica propia de un cristiano. Segundo, la proximidad, ¿qué? Moral. Y la tercera es priorizar las necesidades. Entonces, con estas tres cosas en mente, nosotros vamos a poder ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Porque muchas veces no es cierto que nos sentimos con cierta impotencia al no poder ayudar al sufrimiento de los demás y nos vamos con un sabor amargo. Quisiéramos ayudar a todos, ¿verdad? Híjole, a veces uno ya no quisiera salir a la calle ni andar por la calle porque dices, bueno, a veces como que tengo que salir con toda una bolsa llena de morralla, ¿no? Quisiéramos ayudar a todos y darle a todos. Y a veces nos vamos con el corazón un poco tal vez apretujado por ciertas escenas. Pero ¿sabes qué es lo mejor que sí podemos hacer? Es darles el Evangelio. Aplicar lo que dijo Pedro y Juan. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y darles el Evangelio, porque eso va a cambiar sus vidas. Eso va a transformar su presente y su futuro. Amén. Eso es lo mejor que podemos hacer con la gente. Así que si en algún momento dado te encuentras con una de esas situaciones, ya sabes, lo primero es presentar el Evangelio. Si esa persona abre su corazón, lo has ganado para el Señor, eso va a llenar tu corazón de alegría y de gozo. Aunque no hayas podido quizás solventar una necesidad de carácter físico, pero lo más importante lo hiciste. Y tú sabes que eso le va a ayudar a él o a ella, si sigue ejerciendo esa fe en el Señor, a cambiar